Muchas gracias. Muy buen día a todos. Yo soy la doctora Linda Morales y soy la vocera de este trabajo de nuestro equipo de investigación, que se titula Carga de la enfermedad por VIH-Sida en México de 1995 a 2021. Y veremos cómo, a pesar de los avances que hemos tenido en la reducción de la mortalidad, aún enfrentamos desafíos en la prevención. Y bueno, soy la vocera de nuestro equipo de investigación conformado por el doctor Enrique Bravo, la doctora Adriana Villafuerte, el doctor Carlos Maggi y el doctor Rafael Lozano, que conforman también parte del Departamento de Salud Pública de esta universidad. La doctora Cristian Razo no está en México. Y bueno, soy la vocera. Estamos muy honrados de haber sido seleccionados. Muchas gracias por el espacio a los organizadores del segundo congreso. Muy bien. El VIH-Sida, muchas gracias, sigue siendo un desafío para la salud pública. A nivel mundial, en el 2023 se estimó que alrededor de 39 millones de personas vivían con la enfermedad. Y bueno, aunque esta cifra es muy grande, también es importante decir que ha habido una reducción de la mortalidad de alrededor de 51.3% desde 2010. Y esto puede atribuirse principalmente a un acceso universal a la terapia antirretroviral. Por supuesto, también hay zonas que pues no tienen este acceso a un diagnóstico temprano y tampoco antirretrovirales y por los cuales el virus sigue cobrándose vidas en algunos otros lugares. Ahora, en cuanto a México, México tiene particularidades propias. Para el año 2022 se estimaron alrededor de 313,000 adultos viviendo con el VIH y se estimaron también alrededor de 21,300 nuevos casos anuales. En cuanto a la mortalidad, como mencioné, ha habido también muchos avances. En el periodo de 2008 a 2015 hubo una reducción de alrededor del 20% de la mortalidad. Sin embargo, luego hubo una desaceleración de esta reducción en la muerte, puesto que para el periodo de 2017 a 2022 únicamente se redujo 1.7% la mortalidad. Esto es interesante. Y por otro lado, un trabajo de los coautores de nuestra investigación también menciona a las poblaciones clave. Recordemos que el VIH se transmite principalmente por vía sexual y por vía sanguínea, entre otros, ¿no? Por mencionar los principales, y las poblaciones clave que concentran la mayoría de los casos, podemos ver que son los hombres que tienen sexo con hombres y sus parejas, así como algunos encuentros heterosexuales, usuarios de drogas, que son las poblaciones claves que están concentrando la mayor parte de la epidemia y a los que debería ir enfocado las acciones preventivas. El objetivo de nuestro estudio, entonces, fue analizar la evolución de dos métricas principales. Nosotros nos enfocamos en la incidencia y la mortalidad de VIH-Sida en México durante el periodo 1995 a 2021 y usamos los datos del estudio de la carga global de la enfermedad. También nos propusimos tres objetivos específicos: evaluar las tendencias temporales, queríamos saber la magnitud de este problema en el tiempo, así como también comparar estos patrones entre las entidades federativas por grupos de edad y sexo para también poder identificar desigualdades internas y por último, pues también ubicar zonas geográficas y poblaciones con mayor vulnerabilidad para pues destacarlo ante las respuestas de salud pública. Para las estimaciones se utilizan estadísticas vitales nacionales, también encuestas de cero prevalencia, y se integran a las bases de datos de la OMS y la UNUCIDA. La clasificación de los casos de VIH fue mediante CIE 9 y CIE 10, según correspondiera al periodo. Se utilizaron distintos modelos de estimación estadística bayesiana, sobre todo el Estimation and Projection Package y el HCES Model para poder estimar la incidencia, y por otro lado la mortalidad se utilizó Spectrum, que es el modelo matemático de la UNUCIDA. Se realizaron algunas correcciones como el ajuste por causas mal clasificadas y pues todo este proceso sigue directrices Gather, que son las que nos aseguran la transparencia y calidad de los resultados presentados. Y como resultados principales, encontramos que México está viviendo una epidemia divergente de VIH-Sida.
Por un lado, los nuevos casos aumentan y por el otro, la mortalidad disminuye. Como vemos en la gráfica de la izquierda, la línea gris corresponde a los nuevos casos, pero es una tasa cruda, y la sombra, toda esta zona sombreada corresponde a los intervalos de incertidumbre. Por otro lado, lo acompaña también la tasa ajustada de casos nuevos, la cual vemos que sigue una forma muy similar y vemos cómo esta línea va en ascenso durante el periodo de estudio 1995 a 2021. Por otro lado, tenemos la muerte, la mortalidad con los mismos códigos, el gris corresponde a la tasa cruda y el rojo a la tasa ajustada. Aquí también tenemos intervalos de incertidumbre, pero es una línea sombreada que está muy pegada a la mediana de la estimación, por ende no se distingue muy bien, pero también la acompaña y vemos aquí el descenso de la muerte, que en total es alrededor del 30% de reducción de la mortalidad en el periodo de estudio, y este fue más marcado en el periodo de 2008 a 2016, pero observemos también este pico de mortalidad en el año 2019, que valdría también la pena explorar más a fondo. Por otro lado, en el periodo de estudio, en cuanto a las tasas de cambio entre entidades federativas, vemos también que hay unas drásticas diferencias. Observamos en estos mapas, en la parte superior, la tasa de cambio de la incidencia y en la parte inferior, la tasa de cambio de mortalidad. Los colores morados se refieren a incrementos frente a los amarillos que nos hablan de reducciones. Y bueno, si bien aquí tenemos 3 estados que fueron los que principalmente aumentaron la incidencia, aquí listados Quintana Roo, Yucatán y Tabasco, tenemos también por otro lado estados que redujeron en buena medida la incidencia de casos por VIH-Sida, como Chiapas, Tamaulipas, Baja California Sur y Guerrero. Pero ¿qué pasa con la mortalidad? Bueno, a pesar de que 24 estados sí redujeron la misma, todavía hubo 7 estados que aumentan la mortalidad. Y quisiera destacar a la península de Yucatán porque fue un foco importante de aumento en la mortalidad. Y por mencionar algunos, también Tabasco, Veracruz y Colima. Ahora, nuestro análisis por sexo y edad, pues así como lo hemos visto en la literatura y reportado, los hombres presentan más casos que las mujeres, alrededor de 4 veces más casos en hombres en México, y la mortalidad también es más alta, alrededor de 6.6 muertes frente a 1.7 muertes en las mujeres. Por otro lado, el análisis por edad, pues encontramos 2 hallazgos muy interesantes. Encontramos un aumento en la incidencia de 73% en jóvenes de 15 a 29 años y un asombroso 270% más, un aumento de mortalidad en los adultos mayores de 60 años en cuanto a la incidencia. Aunque claro, en ambos grupos sí encontramos reducción de la mortalidad. Este hallazgo es muy interesante, lo podemos ver en esta gráfica. La línea amarilla corresponde a la de los jóvenes de 15 a 29 años y esta azul corresponde a los adultos mayores de 60 años. De nuevo, la línea asombrada es la que acompaña los intervalos de incertidumbre. Ahora, si nosotros situamos a México y lo comparamos con otros países de la región, encontramos también particularidades. En cuanto a incidencia, México tuvo 12.6 muertes por 100,000 en el 2021. Esta es por abajo de Brasil, Colombia y Argentina. En esta gráfica vemos a México en color rojo, observamos para el año 1995 y hasta el final del periodo, se mantiene con una incidencia por debajo de los demás países, pero observen cómo la tendencia es ascendente. A comparación, por ejemplo, de Colombia, que la vemos en color verde, o Brasil en color amarillo, que parece que es una reducción, que sea mayor. Por otro lado, en cuanto a mortalidad, pues México se encuentra ahí en una cuestión intermedia, tiene 4 muertes por 100,000 para el año 2021, esta es menor que Colombia y Brasil, pero todavía es mayor que Argentina. En esta gráfica de la derecha, donde vemos mortalidad, observamos que Argentina es la del color azul y vemos cómo desde 1998 Argentina mantiene un menor número de muertes en comparación con los otros países. Entonces, como discusión, por un lado, tenemos reducción de la mortalidad por VIH-Sida, por el otro,
tenemos un aumento de la incidencia en México. La reducción de la mortalidad pues, puede deberse a diversos factores clave, entre ellos principalmente el acceso universal a los tratamientos antirretrovirales, pero ha habido otras cuestiones como la creación de capacits, también se han actualizado guías, se ha capacitado médicos, todo esto ha contribuido a esta reducción de la mortalidad. Pero quisiera detenerme en los puntos o en los retos que representa el aumento en la incidencia. Por ejemplo, en primer lugar, tenemos todavía que un tercio de las personas que viven con VIH no tienen diagnóstico y esto nos habla de transmisión continua. También hay reporte de bajo uso de condón entre los jóvenes, alrededor de 25% en hombres jóvenes y de 49% en mujeres jóvenes. Además, solo el 54% de las personas que viven con VIH alcanzan su presión viral. Quiere decir que casi la mitad está transmitiendo el virus. Y por último, pues la cobertura de profilaxis preexposición es minúscula en poblaciones clave. Entonces, como conclusiones relevantes de nuestro trabajo, tenemos una epidemia divergente en México. Si bien hay una disminución de la mortalidad en el periodo de estudio de 30%, hay un aumento sostenido de la incidencia que fue 64% en general. Hubo mayor incidencia en estos dos grupos de edad, jóvenes y adultos mayores de 60 años, que eran pues poblaciones que antes no eran tan consideradas, y también encontramos desigualdades marcadas en entidades federativas. Como recomendaciones tenemos las básicas, eh, reforzar estrategias de prevención y sobre todo también enfocadas a educación sexual, a aumentar la profilaxis preexposición, también a reforzar el diagnóstico temprano, pero nosotros queremos mencionar dos puntos extra a estas recomendaciones que no vienen en la diapositiva y que es sobre todo en cuanto a investigación, investigar el por qué están los adultos mayores contribuyendo ahora de manera tan fuerte a la epidemia, y también estaría muy interesante averiguar qué pasó en el 2019 que nos llevó a ese pico de mortalidad por VIH. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.